¿Qué tal, compañeros? Nuevamente vamos a analizar el sistema de encendido convencional. Miren, componentes: batería, fusible, switch, resistencia compensadora, bobina de encendido, donde tiene sus embobinados primario, decíamos, y secundario. La diferencia entre un embobinado primario y secundario de una bobina de encendido es que el primario tiene pocas vueltas y el secundario tiene miles de vueltas. Más abajo decíamos negativo de bobina, positivo de bobina. Más abajo tenemos el componente que sería el ruptor, o como se conoce comúnmente, platino. De este lado tenemos la leva ruptora. Recuerden que esta leva ruptora, cuando le damos marcha, está en movimiento, y el único componente electrónico que se llama condensador. También está esta parte de aquí, recuerden, esta parte de aquí está dentro del distribuidor, ¿sí? Primario de bobina, secundario, positivo de bobina, negativo de bobina, ruptor o platino, que es el que va a abrir y cerrar para realizar la carga y descarga de la bobina, leva ruptora y condensador. Físicamente tenemos esta parte de aquí o este componente de aquí es el platino, ¿sí? Parte negativa, donde se atornilla, aquí entra el tornillo, parte negativa del platino, que sería esto de aquí, donde se atornilla, y la otra terminal es el contacto móvil, o donde se está moviendo. Si bien el diagrama indica una conexión en paralelo, es decir, va unido platino y condensador al negativo de bobina. De este lado tenemos al condensador. Miren, el condensador solamente tiene un cable. Un condensador de este tipo tiene polaridad, se denomina condensador polarizado. El cable, en este caso el cable de color verde, va a ser el positivo de este lado, miren, positivo. Y donde lo atornillamos sería el negativo. Quiere decir que este componente va a tomar tierra del distribuidor donde se atornilla. De este lado tenemos la batería, negativo y positivo. Decíamos, pasa a través de un fusible y se va al switch, de ahí a la resistencia compensadora, y de ahí se va al positivo de la bobina. Nuestra bobina también tiene polaridad. De este lado tenemos positivo de bobina y de este lado sería el negativo de bobina. Entonces, según el diagrama, la alimentación que está aquí con mi probador de módulos, el cable rojo, va al positivo de la bobina. Entonces decíamos, la conexión del condensador y ruptor o platino va en paralelo hacia el negativo de bobina. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí ya unimos lo que es la parte del platino con el positivo del condensador. Vamos a colocar nuestro cable naranja, que es el puente, al negativo de bobina. ¿Qué más nos indica el diagrama? Miren, ya está conectado, alimentación al positivo de bobina, alimentación al positivo de bobina, del negativo de bobina, una conexión en paralelo al platino o ruptor y condensador. Nuestra leva ruptora pues es mecánica. Lo que vamos a hacer nosotros es simular la leva con el movimiento. Abre y cierra el platino, abre y cierra el platino. ¿Qué nos hace falta? De este lado dice que el condensador polarizado va a ir a ¿dónde? La otra terminal, a negativo, y nuestro ruptor, la otra terminal, la que es fija, va a ir atornillado, pero en este caso vamos a ponerle tierra con nuestros cables de color blanco al platino y al condensador. Por último, para que la chispa tenga un lugar a donde irse, a donde aterrizar, pues vamos a conectar un cable de negativo al secundario de la bobina nada más. ¿Qué va a pasar entonces? Si nuestro diagrama es correcto y si nuestras conexiones son buenas y la bobina de encendido está funcionando de manera correcta, cada vez que yo abra y cierre el platino, debe de producirse el alto voltaje en el secundario de la bobina. Para realizar esta prueba es importante
que antes de encender nuestro probador de módulos, el probador de módulos ahorita está apagado, ahí está encendido. Es importante, antes de encenderlo, para realizar la prueba de una bobina, que el platino esté abierto. De lo contrario, si el platino está cerrado y yo enciendo el probador de módulos, lo que va a pasar es que se va a cortocircuitar la bobina de encendido sin realizar ninguna función, se va a sobrecalentar y vamos a echar a perder la bobina. Entonces, enciendo mi probador de módulos, abierto el platino, y nuestras conexiones deben de hacer, si la bobina, decíamos, si la bobina está en buenas condiciones, que por el secundario exista un alto voltaje. Cada vez que se abre y que se cierra, se producen unos fenómenos que dentro de la bobina convierten la alimentación de la batería en un alto voltaje. Vamos a separarlo un poco para que se vea más. Por ahí de ese lado. Abre el platino, cierra el platino, no se produce chispa hasta que se vuelve a abrir. Para que una bobina pueda realizar su función, esta necesita primero cargar, carga con positivo y después descargar. De este lado, en el probador de módulos, vemos carga positiva, está abierto el platino, carga la bobina, positivo, descarga la bobina, negativo, se produce la chispa hasta que intenta cargar nuevamente, ¿sí? Carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, chispa. Para apagar el probador de módulos nuevamente, entonces yo dejo abierto mi platino y ahora sí ya, sin ningún problema, apago mi probador de módulos. Como conclusión, entonces, el sistema de encendido convencional, vimos sus componentes y podemos hacer una prueba de cualquier bobina, ya sea de este tipo, bobinas de botella, podemos hacer una prueba de una bobina con núcleo externo o un bloque de bobinas, simplemente con un platino y un condensador, siguiendo, obviamente, nuestro diagrama de conexiones. El probador de módulos en las hojas que les envié viene el diagrama, hay que analizarlo y cualquier duda pues hay que comentarla.